Capítulo 3. Soledad. Habían pasado varios días desde esa emboscada nocturna, donde Sona Sitri había visto a la muerte a la cara, tenía que aceptarlo, estuvo a unas cuantas milésimas de segundo de ser asesinada de no ser por la intervención de Yodo Issei, ella aún chocaba mucho contra las tonterías con las que justificaba él su forma de actuar, esa intervención casi suicida era reprochada por ella sin importar si ella se había visto beneficiada por esta o no. Pero supongo que no puedo culparlo. En la soledad de su habitación, vestida nada más con una pijama de 2 piezas, mirando al techo, ella tenía que reconocer que fue ese mismo acto el que le permitió salir ilesa de aquella afrenta, por más sangre fría que tuviese, tenía que reconocer eso y asimismo tenía que reconocérselo a su salvador. No me entusiasma mucho la idea, pero debería agradecérselo en forma, lo que dije esa noche realmente no cuenta. Liberando un amplio suspiro, ella meditaba sobre eso, no podía negar que la forma pervertida de ser del castaño era deplorable sin importar ninguna razón, pero al menos, ese instinto de superhéroe que él tenía era ciertamente motivante. Si algo le hizo darse cuenta esa noche su amenaza y salvación, era que ella poco a poco se estaba dejando ganar por el peso de sus obligaciones, volviéndose fría e intransigente a tal punto que llegado el caso, desmeritó la vida de una persona, igual que lo haría su padre. En cambio, la persona que ella pretendió dejar morir se había arrojado al fuego simplemente para protegerla, a diferencia de ella tenía una forma más optimista de ver las cosas, ciertamente infantil, pero también optimista. No fue consciente de la leve sonrisa que se plantó en su cara al ver la otra cara de la moneda. No pasó mucho tiempo antes de que el mundo de las líderes de clan demoníaco de la escuela volviesen a ver sus vidas contrariadas por una serie de eventos desafortunados. Esta vez, era a Rias Gremory quien le tocaba la parte más dura de su papel como futura cabeza de Gremory. Así que a ti también te toco, murmuraba Sona mientras deslizaba su alfil en el tablero de ajedrez. Esta vez, a diferencia de la última ocasión, Rias Gremory no estaba del mejor humor, no, era siquiera difícil pensar que hubiese algo que la animase en ese momento. Sí, Riser ha venido a que cumplamos con nuestro compromiso, aceptaba ella, recordando con repudio cómo la había manoseado frente a todo su séquito mientras se glorificaba de su buena fortuna. Se decidió que la manera de conciliar de nosotros sería un rating game. La ojivioleta alzaba la mirada, para ver el gesto de preocupación y de decepción de su amiga. No era para menos, un juego de puntuación en aquellas condiciones era simplemente imposible de ganar. Riset tiene su juego de súbditos completo, en cambio tú cuentas con nada más con 5 piezas, 12 si contamos el valor de peón de Issei. Si fuese así, pudiese que tus posibilidades no fuesen tan negativas, pero... Sí, contestó Rias, triste. Issei lleva poco más de un mes como demonio, menos tiempo de haber despertado su voz Gear, exaltado al ver cómo estaba siendo humillada. Trató de golpear a Riser y fue reducido por una de sus peones. Ahora ella posaba su mentón sobre el dorso de sus manos. No es su culpa, no tiene mucha experiencia en combate, es prácticamente imposible que él pueda ser un elemento de ventaja en este enfrentamiento. Sona movía su pieza pensativa. He de admitir que el caso de Yodo-kun me ha llamado la atención, por lo que he investigado, comentó esta pensativa, llamando la atención de su amiga quien levantaba su mirada. Tanto el Sekiryutei como el Akuryukou, su contraparte, cada uno de sus portadores en el pasado se caracterizaron por alcanzar niveles de poder ridículamente altos en nada de tiempo. ¿En serio?, preguntaba Rias. Ella también había investigado por su parte, pero era poco lo que se podía encontrar sobre los portadores de ambos dragones celestiales. Algo del tema sabía ella, pero quería saber qué decía Sona. Sí, contestaba la pelinegra, esta vez pasando a un gesto más solemne. Si has investigado por tu parte también, creo que sabes a qué punto voy, ¿no es así? La pelirroja estrechaba su mirada. Sí, supongo que si tan rápido como ellos alcanzaban la cima de su poder, ellos eran dominados por enloquecidos en su totalidad. Ahora ella posaba su mano en su frente, el camino de la destrucción y la dominación. Sí. Rias, escucha con mucha atención lo que te tengo que decir. La pelirroja se recostaba más contra la mesa, acercándose a la pelinegra. No permitas que Issei vuelva a hacer lo mismo que hizo contra Reinare. ¿Perdón? Para extrañeza de Rias, su amiga se erguía correctamente sobre su silla, mirando a la ventana. Yodo Issei es un sujeto en extremo particular, comenzaba ella, pausándose levemente pensando con cuidado cada palabra que ella decía.
Por lo que me has comentado, por lo que él ha demostrado con su forma de ser y la dedicación que dices que le da a cada tarea que le asignas, no es difícil saber que él hará lo que sea para protegerte. La expresión de ella se endurecía. Rías, ese chico fácilmente puede ser fácilmente consumido por la desesperación si ve que estás siendo acorralada. Si es así, puede que el camino de la destrucción también termine devorando su alma. En efecto, si bien ella utilizó lo que su amiga le contaba, ese análisis no era ajeno a lo que él le había mostrado a ella en los ínfimos encuentros que ambos habían tenido en el pasado, más específicamente el de la embocada contra ella. Haré todo en mi poder para proteger a las personas cercanas a mí. Aprovecha esa semana de preparación que tienes y enséñale lo mínimo que puedas sobre control de su poder, enséñale a valerse de otras maneras fuera de su Sacred Gear, evita por todos los medios que él pueda recurrir a sobreexplotarse a sí mismo. La mirada de la peli negra mientras hablaba inconscientemente se iba torciendo en un gesto melancólico. Tienes un diamante en bruto, púlelo adecuadamente. Rías estaba extrañada. Sí, contestaba ella semiatónita. Eso pensaba hacer, iba a aprovechar estos 10 días que tengo de preparación para entrenar a Issei como no he podido hacerlo en este mes, ese pero hizo que la peli negra mirase con detalle a su amiga, quien la miraba con extrañeza y expectación. Sona, ¿puedo preguntar qué fue eso? ¿Qué fue qué? Preguntó esta ajena a los pensamientos de su amiga. Pues eso, contestaba Rías intrigada, nunca te había visto hablar sobre nadie de esa forma. Entonces fue que la peli negra se percataba, no lo había notado en el momento, pero por la mirada de Rías, quizás se habría mostrado muy melancólica a sí misma cuando hablaba del nuevo peón de Rías. No era su culpa en realidad, lo que había encontrado en sus investigaciones por aparte le habían mostrado algo aterrador. La vida y muerte de cada Sekiryu-tei, sin excepción alguna, estuvo siempre marcada por la desesperación y el fulgor del conflicto. No hubo uno solo de los portadores que no muriese tras haber consumido su poder en su totalidad. Agradezco el poder vivir cada día. Aún recordaba esas palabras, y no pudo evitar sentirlo. Le parecía bastante triste la sola idea de que alguien con una mentalidad tan infantil, pero tan optimista, terminase de esa manera, en medio de un cráter, con su cuerpo fundido con su armadura, mirando al cielo en busca de salvación, gritando desesperado tras haber barrido con todos sus enemigos así como consigo mismo. Aquel pensamiento le volcaba el corazón. Un rubor repentino se apoderaba de sus mejillas, imperceptible a la vista de la mayoría, incluso de su propia amiga, esto por su capacidad para disfrazar sus emociones, pero bajo sus mejillas picaban. Es simplemente que sería triste perder a una de tus piezas más queridas, contestaba la Citri con naturalidad, más cuando se trata de una bomba de tiempo como lo es Yodo Issei. Rías asentía, moviendo su ficha, dándole la pauta a su amiga, para que una vez más, le ganase la partida. Supongo que tienes razón, decía esta, viendo su derrota una vez más, esta vez sí parecía dejarle un desagradable vacío en el estómago. Iré a preparar las cosas para ir a la casa de verano de mis padres, en ese lugar podremos entrenar cómodamente. La peli negra asentía, levantándose. Entonces yo también me retiro, tengo cosas que hacer. Los 10 días pasaron, y Sona Citri no podía decir que no estaba expectante sobre las decisiones que su amiga había tomado, sobre cómo había invertido esos 10 días de preparación que tuvo, sobre qué clase de estrategia iba a utilizar, y muy en el fondo, aunque ella no lo aceptaría en la superficie, sobre qué clase de desempeño iba a tener Issei en esa pelea. La primera reacción que tuvo al entrar al salón de club de ocultismo fue la que esperaba. A Rías y compañía, sentados, en perfecta calma, eso era lo que reflejaban sus rostros. Con permiso, anunciaba ella, pasando junto a su reina. Buenas noches Sona, saludaba a su amiga con su sonrisa más brillante y confiada. La mirada confundida de Issei y de Asia no se hicieron esperar en ese momento. Kaicho y Fuku Kaicho. No era para menos, no esperaba ver a la Citri en ese lugar, no la había visto desde la noche del incidente. En un juego de puntuación entre dos familias, un tercero hace de observador, esto para vigilar que el enfrentamiento se haga en las condiciones más honorables, explicaba Rías de la manera más amable a sus dos piezas recientes. Ellas se ofrecieron como voluntarias para hacer ese trabajo. La líder de Citri se mantenía firme, mirando a su amiga, con su reina atrás de ella. Después de todo, este es el primer juego de puntuación de Rías, era obvio que haríamos eso, decía la ojivioleta con toda la formalidad del mundo, expresión que era bien recibida por la pelirroja. Me aseguraré de dar una buena pelea para demostrar que soy digna de ser tu rival, contestaba esta solemnemente. Tras eso, finalmente aparecía Graifia anunciando que no demoraría en empezar el enfrentamiento. Todo el mundo giró a voltearla a ella tan pronto hizo su entrada. Solo dos personas no lo hicieron.
Aun cuando estaba pidiendo a gritos no hacerlo, Sona aprovechaba el momento de distracción de todos para dedicarle una mirada furtiva al castaño. No era para menos, desde su encuentro en aquella noche se sentía levemente inquieta sobre él, sus acciones, sus palabras, su forma de ser, todo iba en contra de los dogmas de ella, de alguna manera eso parecía haberla afectado, intrigado en cierta manera. Fue una extrañeza para ella, ver que Issei también la miraba a ella de reojo, pero en contraste con su actitud de la noche pasada, la miraba con un leve temblor en su ojo, no de resentimiento, más bien diría que de pena. ¿Qué es esto? Sona, ¿estás bien? La voz de su amiga la traía a la realidad, haciéndole notar que durante unos instantes, estuvo embobada tratando de entender el gesto del castaño, como toda una profesional, ella distraía la atención de esto con un leve tocido tapado por su puño. Sí, discúlpame, contestaba, está pasando a su faceta de líder de clan, por el momento volveremos a la sala del consejo estudiantil. Gracias, Sona, finalizaba Rías con parsimonia. No hay de qué. Antes de retirarse, la peli negra le dedicaba una mirada a su amiga. Ya sabes qué opino de esta clase de compromisos, espero que tú también puedas cancelar el que te impusieron. Tras eso, la mirada de la peli negra se desviaba levemente de nuevo al castaño, quien la miraba como quien miraba a una extraña. Al parecer esa expresión tan llamativa solo había sido una impresión equivocada. Eso sería algo para pensar en otra ocasión. Como amiga que era de Rías, ella realmente quería ver cómo ésta se desempeñaría en aquella injusta competencia y ver cómo ella podría incluso ganar para liberarse de su compromiso, pero más que eso, no podía negar una cosa. Tenía altas expectativas en lo que Issei sería capaz de hacer. Buena suerte. La contienda no había demorado en empezar, tan rápido se confirmaron las estrategias. Cada grupo por aparte comenzó a distribuirse por los puntos definidos de la escuela artificial. El primer enfrentamiento se había dado en el gimnasio artificial, la torre de Rías y su peón, contra 3 peones y una torre. La peli negra miraba la pelea teniendo un leve choque de opiniones, de alguna manera, se sentía entusiasta. Rías había entrenado a Issei de tal manera, que él ahora había superado ampliamente a la contrincante, que lo había derrotado en la ocasión anterior de un solo golpe, eso era un gran progreso. Por otra parte, estaba el Grace Break. Slap. Kaicho. Incluso Tsubaki no pudo evitar asombrarse al ver a su líder dándose un sonoro facepalm al ver tan estupidez. Era ridículo pensar que para el enfrentamiento más importante que tenía hasta la fecha, Issei hubiese desperdiciado 10 días de entrenamiento creando esa aberración. Esto fue triste, en tantos niveles, murmuraba ella, retomando la vista en la pantalla cuando la trampa de Akeno y Mejima volaba el gimnasio en 1000 pedazos, llevándose todo lo que había adentro. Sin embargo, más allá de la ridícula exposición de poder demoníaco y lujuria, no podía evitar pensar que estaba impresionada. Era un tanto inquietante que Rías hubiese liberado el poder que ella misma le había aconsejado tener encadenado, pero al parecer esto estaba teniendo resultados bastante interesantes. Issei estaba a nivel de combate de una torre y su Boosted Heart Fit era una clara demostración de que él estaba avanzando de manera positiva, un crecimiento incluso vertiginoso para un demonio, pero que al parecer era del propio chico y no de un pacto con la maldición dentro de su Sacred Heart. Sin embargo, su límite no demoró en llegar, en forma de un paso en falso dado en la cubierta de la escuela, cuando ya ambos equipos estaban reducidos. Kaicho, ¿puedo preguntar qué le pasó a Issei? Preguntaba la reina Citri, confundida al ver cómo el competidor más salvaje de toda la pelea había perdido todo rastro de poder en la parte más importante. No es algo fuera de lo común, comenzaba esta, cruzándose de brazos. Él ha utilizado los potenciadores de su Sacred Heart bastantes veces en esta partida, además de haber utilizado 2 de esos Dragon Shot que consumen mucha más energía mágica de la que él dispone. Su cuerpo recién encarnado no puede soportar esa presión, es impresionante siquiera que haya peleado como lo ha hecho hoy. El amplio escupitajo de sangre hizo temblar a la peli negra, esa había sido una cantidad peligrosa de fluido vital que había explotado de su boca. Por Satán. Exclamaba Tsubaki al ver eso. En la pantalla se veía al castaño tratando de levantarse, resbalando sobre su propia sangre. El daño por envenenamiento mágico es más serio de lo que pensé, murmuró está en su tono más neutral. Sin embargo, por alguna razón no podía dejar de apretar su mandíbula. Al parecer esto se acabó.
Era cierto, Rías no podía hacerle daño real a Riser y su peón, su otra ficha de combate al parecer estaba muriéndose por su propio sobreesfuerzo, era triste verlo de esa manera, pero Sona estaba de acuerdo con Riser, sería más fácil ya si simplemente se rindiera, al parecer su última esperanza, sus 8 peones, habían alcanzado el límite, y muy en el fondo, ella simplemente deseaba que la pelea terminase, para que trataran a los heridos. No puede ser. La exclamación de Tsubaki no era para menos, puesto que lo que estaban viendo en pantalla era demasiado. Bañado en su propia sangre, jadeante, parcialmente ciego, Nyodo Issei se levantaba, posicionando su brazo al frente, jadeante a punto de perder la conciencia. Ninguna de las dos Citri podía creer lo que estaban viendo. No debería levantarse. Su cuerpo debe estar quemándose vivo en este momento. Pero lo hacía, una afrenta que Riser no aceptó, por lo cual él mismo, a puño limpio iría a finalizar la pelea contra un Issei que apenas si podía mantenerse en pie, comenzando una de las masacres más crueles vistas jamás en un rating game. El espectáculo era desagradable, era simplemente ver al rubio golpeando sin defensa alguna a Issei, quien desesperadamente trataba de moverse para golpear, pero era de suponer que sus músculos estuviesen quemados, alzarlos siquiera era imposible. La golpiza continuaba por un rato, y el verla tan de cerca podía ahogar a cualquiera. Sona Citri tenía la desgracia de tener un asiento en primera fila para ver tal barbarie. No importa nada, haré lo posible por proteger a las personas a mi alrededor. Kaicho. Si bien la escena era perturbadoramente atrayente, Tsubaki no le prestaba atención en lo más mínimo, puesto que su concentración estaba en ver a su líder, apretando sus puños con fuerza, mirando con un gesto molesto como nunca antes había visto a nadie, siquiera a su ex prometido. Una cara de molestia era completamente la expresión de la ira pura. No hay nada más triste que no poder ayudar a nadie. Basta. Gritaba ella en su mente, un rodillazo limpio llegaba al estómago de Issei. Detente. Antes de dejarlo caer, Riser tomaba el castaño por los hombros, comenzando a acertar una serie de rodillazos a la boca del estómago y al rostro de Issei. Este pese a las heridas retrocedía, tratando de alzar su puño para dar un golpe. No sigas. Tal era su enojo, que no sintió la lágrima que recorría su mejilla. Issei de rodillas frente a Riser, trataba de alzar su garra aún en un último esfuerzo. Ya basta, Issei. Para finalizar el castigo, finalmente aparecía Rías, abrazando a Riser, separando a ambos peleadores, rindiéndose finalmente, para luego tomar al herido sujeto en sus manos y abrazarlo, darle palabras de aliento, mientras este comatoso se limitaba a repetir lo mismo. Yo seré el peón más fuerte. Su deseo era el poder. No, no podía ser eso. La peli negra podría apostar lo que quisiese a que definitivamente Nyodo Issei no iría a tales excesos por delirios de poder y de grandeza para que quería ser el peón más fuerte. Supuso que sería para poder proteger a todos como él tanto se glorificaba de eso, pero si sería así. Kaicho, la voz de su amiga y el hecho de que la batalla hubiese finalizado, la trajo a la realidad. ¿Eh? Preguntaba esta girando alertada. ¿Qué ocurre, Tsubaki? Le extrañó ver cómo su reina desviaba su mirada en dirección contraria a ella. Prometo no mencionar nada de lo ocurrido acá, así que por favor tranquilícese. Al ser alertada por su reina, Sona se pasó sus dedos por sus mejillas, confundida. En efecto sentía como parte de su rostro le dolía y como sus dientes protestaban al ser aplastados con tal fuerza. Ese sí así se sentía como se debió haber visto. ¿Tanto le había afectado ver esa pelea? ¿Ver a su amiga en desesperación? No. Bien, porque no mencionaremos nada de esto en el futuro, es una orden, murmuraba la Citri sin terminar de creer que había llorado al ver la pelea. No, al ver que Issei realmente estuvo a punto de morir en ese lugar, a punto de morir por su estupidez, era imposible que le ganase a Riser Phoenix en tales condiciones porque se ofreció a seguir simplemente como un saco de boxeo. Entendido, finalizaba su reina, permitiendo que ambas se levantaran, preparándose para dar su informe de la pelea. Injusta, imposible, incluso irracional, pero todo dentro de lo legal. Esa victoria había sido toda de Riser Phoenix y nadie podía decir lo contrario. Tras 3 días, ahora empezaba la verdadera ejecución, el día de la boda de su mejor amiga, un desvarío público en verdad, bajo en todos los niveles posibles, una demostración de que los demonios seguían siendo una casta que primaba sin sentidos de índole tradicional sobre un mejor futuro, la obsesión con la sangre pura, irrelevante a esas alturas del conflicto llamado la Gran Guerra, algo que la había enfermado desde que entendió ese concepto hasta lo que podría ser el final de sus días en un futuro. La enorme catedral estaba llena con demonios de renombre vestidos de forma suntuosa, la gala, la comida, la música, todo ambientaba una triste ejecución, digo, un feliz compromiso.
Mion-sama ganó una novia en su último partido, ¿no es divertido? En lo personal, ella era ajena a prestar atención a los comentarios ridículos de la gente sin cerebro, pero ese comentario de Ravel Phoenix era descarado en verdad. Vaya, siempre hablando de más. De nuevo, su cara de póker perfecta evitaba malos entendidos, mientras ella avanzaba buscando a los sirvientes de la pelirroja. No demoró en encontrar a Yuto Kiba vestido de smoking, a Koneko con un vestido rosa hasta encantador y a Akeno y Mejima vestida con un kimono negro. No había nadie más. Su gesto se agrió levemente. ¿Cómo podrían estar los otros dos? Issei no había muerto de milagro, probablemente Asia debía estar poniendo su esfuerzo día y noche en curarlo, un malestar que ella ocultó en su sonrisa más mal puesta hasta la fecha. Al parecer a ella se le olvida que ese partido fue monitoreado, el resultado es innegable, pero fue una pelea dura y difícil, no, en definitiva puedo decir que fue injusta. Lo mejor que podía hacer era eso, darles unas palabras de ánimo. Sin embargo, los tres sirvientes sonreían, confiados, como si su ama no fuese a ser casada a la fuerza con un miserable. Gracias, pero no hacen falta palabras de consuelo, decía el rubio divertido, agitando su champaña. ¿Sabes? Esto aún no termina, continuaba Akeno, sonriendo divertida. En definitiva, esto no ha terminado, finalizó Koneko, dejando pensativa a la peli negra. ¿A qué se referían con eso? ¿Qué significaba que eso no hubiese terminado aún? Y entonces la respuesta vino en forma de unos ruidos lejanos al salón, más precisamente de los guardias tras la puerta forcejeando. Esto no fue ajeno a ninguno de los Gremori quienes sonreían con suficiencia. ¿Pero qué? Exclamaba la peli negra. Una serie de preguntas pudieron haber llegado, pero ese no era el caso. El ruido a las afueras de la catedral se hacía más pesado, los golpeteos se sentían más cerca. ¿Quién estaba armando ese escándalo? La respuesta para algunos era la más obvia, sus ojos se abrieron a más no poder. No, esperen, él debería estar descansando. Los golpes resonaban con más fuerza. La última vez casi fue asesinado. ¿Cómo siquiera puede estar de pie en este momento? Los ruidos ahora se traducían en golpes contra la puerta de la entrada del salón. No estará pensando en... Romp. Finalmente el ruido terminaba, justo en el momento en el cual Rias Gremori hacía entrada triunfal de mano de Riser Phoenix. La persona que había llegado a interrumpir era su peón, con su puño garra extendida, jadeante, pero con una sonrisa llena de confianza. Issei. Exclamó la peli negra totalmente sorprendida, rompiendo su máscara por completo. Los tres Gremori con los que ella estaba sonrieron entre ellos. Kaicho, la dejamos acá, tenemos que respaldar a nuestro hombre fuerte, decía el rubio asintiendo a sus compañeras para entrar a la acción. Y así empezaba una guerra sin cuartel entre cuatro adolescentes y el cuerpo demoníaco de guardias, un enfrentamiento que no fue el clímax del momento, este lo determinaría Sith Gremori, quien entraba haciendo un discurso de alarde triste y pobre, el cual solo tenía una intención. Joven, ¿nos mostrarías a todos el poder del legendario dragón rojo? En efecto, él estaba de acuerdo, no dudó un solo instante mientras que el líder de los demonios le pedía literalmente que se partiese la madre contra un Phoenix, sin saber si era ajeno al hecho de que éste no llevaba mucho tiempo luchando como demonio. ¿Qué quieres a cambio de este pequeño capricho? Buchou, no, quiero que Rias Gremori vuelva con nosotros. Respondió el desafiante, seguro de sí mismo, sin un ápice de nerviosismo en su voz, una respuesta que podría sonrojar a cualquier chica a la cual esas palabras fuesen dirigidas. ¿Él vino acá únicamente por liberar a Rias de su compromiso? ¿Lo vino a hacer como su sirviente? ¿O como? Ajena a la situación, Sona Citri como una de las tantas espectadoras de lo que sería ese encuentro en su segundo round no pudo evitar hacerse esa pregunta: ¿qué tan lejos llegaría el de ser el segundo caso? No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Y era exactamente eso, nadie supo, lo que ese adolescente humano alguna vez iba a hacer. ¿Qué tenía él para enfrentar directamente a un sangre pura de la casa Phoenix, reconocido por su poder de regeneración e inmortalidad? Boosted Gear Overload. El anuncio de esa Sacred Gear hiló los huesos de la peli negra, más el ver la secuencia de la garra cubriendo poco a poco todo el cuerpo del castaño, tomándolo en su totalidad en una armadura carmesí y negra. Balance Breaker, Boosted Gear Scalemail. No, esto no debería ser, decía ella, el que él hubiese alcanzado el balance Breaker tan a la carrera. ¿Acaso había pactado con la maldición de su Sacred Gear? ¿Iba a tomar el camino de la destrucción y la dominación como la única salida para salvar a Rias? Más que ver cómo alcanzó el balance Breaker, lo que la sorprendió fue el ver cómo en un momento de lucidez, Issei acertaba un poderoso puño con una cruz en su puño.
Si él hubiese dado su alma a su Sacred Gear, no tendría la cordura suficiente para hacer algo tan elaborado. Además de eso, ¿cómo es que él puede agarrar un crucifijo? La respuesta llegó en forma de palpito, no de su corazón, sino de su brazo, un brazo que no se vio a primera vista, pero era exactamente igual a la Boosted Gear, pero esta se extendía parasitariamente hasta llegar a su codo. No, su poder no era suficiente para llegar al balance breaker, dio parte de su carne para compensar esa debilidad. ¿Eso siquiera tiene lógica? No importaba si la tenía o no, incluso cuando el poder alcanzado por su sacrificio no fue suficiente para sostener su armadura, este tuvo la suficiente imaginación para no solo utilizar un crucifijo, sino también agua bendita que untada en la Boosted Gear y potenciada por esta misma fue suficiente para ganar la contienda y cancelar el compromiso así como él quería. Y ella, como todos los presentes, pudo ver el espectáculo en primera fila. El terreno artificial cayendo, así como ambos competidores, el perdedor, recogido por su hermana, mientras que el ganador fue tomado en sus brazos, por su líder de clan, abrazándolo agradeciéndolo como quizás no lo haría nunca en otra ocasión en su vida, al menos no con tal devoción, no era para menos, acababa de ser rescatada de su compromiso mediante la forma más difícil, ganar una pelea prácticamente imposible. Tras cerca de media hora, donde todas las formalidades finalmente terminaban así como los invitados de la boda se retiraban, ahora solo unos cuantos se encontraban a las afueras de la catedral en el inframundo, el grupo de Mori y la presidenta del club estudiantil como testigo de todo, era casi un cliché divertido el que a la princesa rescatada, su caballero en blanca, o en este caso roja, armadura la llevase en su corcel emplumado a su nuevo hogar. Ara, dada la ocasión, ¿por qué no te llevas de regreso a Buchou a casa? Proponía a Akeno, feliz como una lombriz puesto que ella también hubiese pasado a dominio de la casa Phoenix de no ser por el castaño. En efecto, Issei no sabía si aceptar o no, la pena lo superaba, no era para menos, él era el héroe del momento, como no sentirse atolondrado entre tanta ovación. El castaño inconsciente le dirigía la mirada a la líder Citri, esta estaba esbozando una sonrisa de satisfacción. No, a su modo de verlo, esa parecía ser una de las sonrisas que ella siempre esbozaba cuando estaba en un evento público, pero que hacía una sonrisa así en ese momento. Una sonrisa tan forzada. Shiodo-kun, ¿por qué no llevas a Rias? No creo que ninguno de los dos no quiera hacerlo, decía esta con ambas manos sobre su regazo, ante la aceptación de todos, ¿por qué no hacerlo? Sin mucho más que decir, ambos montaban el hipogrifo, volando hacia el cielo rojizo y azul que daba el inframundo, en lo que algunos pensarían que se trata de un anochecer artificial. Admirando la escena desde el piso, los otros 4 compañeros de clase miraban divertidos las caras que hacía Issei a lo que decía la pelirroja, y como ésta cerró su conversación con un beso sorpresa. La brisa de la noche se sintió particularmente gélida para Sona Citri en ese momento. Ara, tan efusiva como siempre, decía Akeno llevándose la mano a la mejilla. No sé si es un premio adecuado para un pervertido, murmuraba con eco, por lo bajo. Bueno, yo creo que es un premio en la medida del logro de Issei, el primer beso de Buchou que pudo haber sido para ese bastardo de Riser. Estoy satisfecho, continuaba Kiba con su mejor sonrisa de actor de novela. Sí, finalizaba Sona, mirando con un gesto neutro la particular escena en el cielo, su ceño fruncido o serio no se encontraba en ese momento. Procedo a retirarme, feliciten a Yodo-kun de mi parte, sin más que decir. Ella se alejaba de ese lugar, caminando, estaba feliz por su amiga, ella también se había librado del compromiso que tanto las había aterrado a ambas desde que supieron de este. Entonces, ¿por qué se sentía tan triste? Ya volví. Tras una hora, la líder del clan Citri volvía a su apartamento, un lugar suntuoso como era de esperarse del hogar de una de las futuras líderes de una de las más grandes e importantes casas de demonios de sangre pura. El lugar sin duda era amplio, arreglado en extremo. Cuando el día estaba en su apogeo, el lugar solía estar activo por la dama de servicio y la cocinera, 2 demonios que su padre le obligaba a que le sirviesen en todo momento. Claro que estando poco pasada la madrugada ese lugar estaría vacío, el saludo de ella era simplemente un ademán a esto. Había sido un día estresante, tan pronto dejó sus tacones en la entrada, se dirigió a la cocina, organizada e impoluta era la descripción a primera vista, podía decirse que estaba preparada para ser la foto de un catálogo, sin prestarle atención a los detalles. Sona se acercaba a la nevera, sacando un almuerzo preparado previamente así como almacenado con sumo cuidado. Disfrute de la comida, Sona-sama. Era el mensaje dejado en una tarjeta formal como presentación del plano. Dejándolo de lado, como hacía siempre, tras calentar la cena que estaba en el congelador, ella llevaba su comida al comedor, comenzando a comer sin mayor entusiasmo. Quizás el sueño era más pesado que el hambre.
No, en efecto, había algo que estaba haciendo que ella se sintiese bastante débil. Ella lo sabía, que era lo que la estaba haciendo sentir así, o al menos entendía el por qué se estaba sintiendo de esa manera. Al hacerlo, se sentía más del asco consigo misma. Ella había logrado romper su compromiso, sola, sin ayuda de nadie. Tan pronto su integridad se vio amenazada, ella sin ningún temor tomó las riendas de la situación, preparando un plan a seguir el cual le permitiría librarse del imbécil que trataba de aprovecharse de ella y de paso por debajearlo tanto como fuese posible, y en efecto lo logró. Ahora ella era libre de escoger el tipo de vida que quería llevar. Rías por su parte también afrontó el mismo problema. A diferencia de ella, la Gremory no había podido prepararse en su mejor terreno. Aún así, se demostró que la capacidad que tenía para entrenar y motivar sirvientes eran en gran parte las acreedoras de la victoria de Issei. Su libertad también era bien merecida. ¿Cuál era la gran diferencia de ambas? Pocas veces ella se sentía desquebrajar, se sentía cansada o se sentía simplemente agotada de todo. Esa era una de esas ocasiones. Tan pronto terminó de comer, sus ánimos solo fueron suficientes para que llegase a la cama, sin arroparse, simplemente recostando su cabeza en sus rodillas, abrazando sus piernas. Lo mismo que había hecho tras cruzar palabras con su padre cuando ésta canceló su compromiso. Lo que fue la victoria, que fue su liberación, solo fue celebrada por ella y por Tsubaki. Había quedado claro el mensaje de su familia de que veían tal afrenta contra las decisiones de ellos con malos ojos, algo que quedó en secreto de muchos y en el conocimiento de unos pocos, los cuales la gran mayoría repudió su hazaña. En cambio, Rías fue aclamada abiertamente por el público general. Inclusive los mismos Phoenix de mayor rango no pudieron dejar de pensar que el que esa chica fuese libre de manos de su sirviente era algo bueno. Definitivamente ella podía decir que ese era el mejor momento de su vida hasta ahora. ¿Era solo eso lo que la entristecía? No. Se podía decir que el mayor comparativo era ese, el de unos pocos minutos u horas después de la batalla, mientras Rías volaba en su caballo blanco junto a su caballero en armadura, sonriendo con tal brillo enceguecedor a la vista de muchos, demostrando su cariño y aprecio con total libertad, incluso a tal extremo de darle su primer beso a su salvador. Ella en cambio había llegado exactamente a hacer lo mismo, dejar sus zapatos, cambiarse, calentar la comida e ir a dormir sintiéndose triste y miserable, una paria para su propia familia. Un amplio suspiro cansado dejaba su pecho. ¿Qué estoy haciendo mal?, se preguntó a sí misma cansada hasta que el abrazo de Morfeo alivianó levemente su pena. Con el fin del compromiso de Rías y todos los agravios que esto traía, la escuela volvía a ser un lugar de relativa paz y tranquilidad. Asia Argento finalmente se había acostumbrado al nuevo estilo de vida. Según lo que había escuchado, entre la monja y la sacerdotisa del trueno tenían que hacer trabajo de curación y exorcismo al brazo de Yodo Issei para que éste al menos tuviese una apariencia humana y, por supuesto, para evitar que su brazo dragón adquiriera un carácter cancerígeno. Eso sí sería lo peor que podría pasar. Por eso mismo, desde la ventana de su despacho, Sona Citri podía ver a la ventana y mirar cómo el sol brillaba, los pajaritos cantaban, como los chicos y chicas de la escuela jugaban y sonreían en un desenfreno por las ansias de estudiar y de aprender. Justo cuando pensé que podría ser un buen día, murmuró la peli negra escuchando el volátil grito de guerra a lo lejos. Ya ni siquiera era necesario preguntarse qué pasó. Tráigame al payaso de Yodo. Kaicho, murmuraba Momo pensativa, por lo que veo en la ventana, se trata del trío completo. Decía, está viendo como no solo Issei, sino los otros dos idiotas eran perseguidos por el cuerpo femenino del club de Kendo con antorchas y azadones. Lo sé, pero él es el problema de raíz. Ahora esta posaba su mentón en sus manos. Tráiganmelo ahora. Las chicas se volteaban a mirar entre ellas. Era cierto que el más molesto de todos era el castaño. Aún así, hasta ahora su líder siempre mantenía su mismo temple serio y sereno cuando se trataba de tratar con cualquier persona. Entonces, ¿por qué parecía tan molesta y a la vez tan expectante? Sin nada más que decir, las chicas se retiraban del lugar, dejando sola a la peli negra, quien simplemente suspiraba, acomodándose en su silla, revisando la taza que tenía escrito Kaicho is the best, regalada por alguna de sus sirvientes en una ocasión. Ya no recordaba cuándo. Esta estaba llena. Al parecer, todo estaba en óptimas condiciones para tener una charla con toda la seriedad del mundo. Ahora, solo faltaba una cosa. Ella no demoró en materializarla. Tras unos cuantos segundos, el sonido de la puerta abriéndose marcaba el inicio. Ben y a la peli blanca y la peli azul del grupo Citri con el castaño en medio de ellas. Para sorpresa de la peli negra, este no venía machacado esta vez. Vaya, esta vez fue rápido, dijo Issei divertido y resignado a la vez, para luego mirar preocupado el que él era el único que estaba siendo llevado. Oi, y Matsuda y Motoama, ¿qué?
Ellos fueron los que. Agradecería que te quedases en silencio, Issei, sugería la peli negra, mientras hacía el ademán con su mano para que ambas chicas se acercaran al castaño. Al estar frente a la mesa el gesto de la ojivioleta se endurecía. Momo, Yura, retírense. Un tanto extrañada, ambas chicas hacían caso a la orden de la peli negra, retirándose en el acto, dejando nada más al castaño y a la peli negra, ambos, confrontándose con la mirada. Agradecería que tomases asiento, Issei. El castaño, extrañado al igual que las otras dos, asentía, tomando asiento quedando a la misma altura que la líder Citri. ¿Ahora es Issei en vez de Yodo? Preguntó este curioso, eso, sin dejar la hostilidad en su voz. Sí, en efecto, contestaba esta, acomodándose sus gafas. Lo normal sería reprenderte en este momento por la tontería de espiar a las chicas del club de Kendo, pero a estas alturas ya lo veo simplemente como un esfuerzo tonto. No vas a cambiar por esa tontería. Además, seamos honestos, tú no te dejas atrapar tan fácilmente sin ninguna razón. El gesto del castaño se hacía más rígido, a eso la peli negra se permitía una leve sonrisa. Antes de entrar a ese tema, primero que nada, debo felicitarte. No tuve la oportunidad de decírtelo de la manera más directa cuando estábamos en la catedral, pero derrotar a un demonio de sangre pura como un Fénix con poco más de un mes como demonio es una hazaña sin precedente. También quiero agradecerte debidamente por salvarme la vida aquella noche. Tengo una forma de pensar un tanto fatalista y eso no me permitió ver esa noche el enorme acto heroico que hiciste, pero supongo que todo esto no te puede importar menos. Ahora ella tomaba un sorbo de su taza, recostándose en su silla, relajándose, sin quitar la mirada del castaño. Agradecería que me dijeses la razón por la cual siempre que eres traído a este lugar, nunca dices nada, solo te quedas quietecito, mirándome así, como lo estás haciendo en este momento. En efecto, la mirada que la ojivioleta tuvo contra ella durante todo el tiempo, era una mirada serena, pero despectiva, o así era como lo percibía ella. Para ser honesta, le era difícil terminar de entender la mirada del castaño en su contra. No era completa hostilidad, había algo más, pero no sabía determinar qué era. Eso se acababa hoy. El castaño continuaba en silencio, pensativo, meditando con sumo cuidado cada palabra que iba a salir de su boca. Supongo que tampoco me lo puedo callar, decía este cerrando sus ojos. Más que decir algo, solo quiero hacer una pregunta. La ojivioleta alzaba cejas intrigada. ¿Y eso sería? ¿Por qué me dejaste morir esa tarde? Gruñó el castaño molesto, llamando la atención de ella. Un tanto fastidiada, ella se limitó a crear un círculo mágico, sacando de este un tablero de ajedrez, perfectamente acomodado, el cual aterrizaba en la mesa. ¿Y si sabes jugar ajedrez? Preguntaba esta con suma tranquilidad, como si la pregunta del castaño no fuese de mayor importancia. Nunca lo he jugado, contestaba este cruzándose de brazos, pero he visto a Buchou y a Keno-san jugar bastantes veces, por lo que sé qué movimiento hace cada ficha. La ojivioleta se permitía una sonrisa. Perfecto, tenemos tiempo, juguemos una partida tú y yo. Un tanto contrariado, Issei aceptaba. Él sabía que Sona Citri era la jugadora de ajedrez más brillante de la zona, probablemente de su generación. ¿Por qué ella se molestaría en retar a un partido a un amateur como él? Quizás algo más había ahí. Issei hacía su primer movimiento, desplazando un peón al frente. Vaya, me alegra saber que sepas que las blancas mueven primero, decía esta con seriedad. El castaño no contestaba, al parecer, tenía toda la intención de ir en serio en ese juego. Ella sonreía con satisfacción, así era como ella prefería las cosas al charlar. Tras unos segundos, el tablero ya estaba poblado por las fichas en todos sus ángulos. Repetiré mi pregunta, ¿por qué me dejaste morir de esa manera esa tarde, Sona Citri? Repetía el castaño, sin quitar la mirada del tablero, tomando un peón de la peli negra con un caballo. Bien, supongo que es un buen momento, contestaba ella, desplazando su reina al frente. Rías ya te contó sobre los ataques de los ángeles caídos contra los usuarios de la Sacred Gear. Sí, algo supe, contestaba él, creo que era algo que estaba siendo dirigido por Rainare. Correcto, antes del tuyo, ya se habían registrado poco más de 45 en lo que iba del mes, decía está moviendo su alfil al frente también, todos ellos asesinados por el grupo de Rainare. Suponemos que su objetivo era el evitar que los demonios adquiriésemos poder militar al reclutar humanos para convertirlos en demonios. ¿Por qué nos hicieron nada? Preguntaba este con genuino interés. Era obvio que tras los primeros incidentes algo estaba pasando porque ni ella ni Buchou habían hecho nada para detener esa oleada de asesinatos. Sona se percataba de la jugada de Issei, moviendo su rey para que el castaño cayese en una trampa.
Es simple, haz tu jugada. Confundido por eso, Issei avanzaba. En efecto, como ella lo había pensado, él había tomado el peón que protegía antiguamente al rey. Como te diste cuenta con esa jugada, la única opción ahí era o salvar al rey o salvar al peón. ¿Cuál tiene mayor importancia? El rey, obviamente. Otro punto a tu favor, contestaba esta. En una partida de ajedrez, esta clase de situaciones se presentan seguido. Todas las piezas tienen un valor primordial estratégico, pero no podemos ganar una partida sin perder fichas, sacrificarlas incluso. Ahora ella tomaba un caballo del castaño con su reina. Acotaré esto a la situación que nos compete. En este momento ya debes saber de la Gran Guerra. Actualmente estamos en un estado de alerta. Ninguna de las tres facciones ha hecho un movimiento oficial, pero el que nosotros los demonios atacásemos a estos ángeles que estaban atacando a seres neutrales como los humanos, nos hubiera generado un estado de hostilidad y las batallas que están pausadas actualmente hubiesen retomado fuerza. Por eso mismo ni Rías ni yo hicimos nada para detener esto. Tampoco era provechoso para nosotras el rescatar o proteger a cada persona que ellos tuviesen en la mira, puesto que solo nos representaría una pérdida de recursos, tanto mágicos como materiales. El castaño movía su ficha, molesto. Ciertamente cuando te encontré, aún estaba con vida, pero, literalmente tu estómago había estallado, todo dentro de ti estaba destrozado, ninguna magia curativa básica podía sanarte, era una herida mortal, no se podía hacer nada. Ahora, si la razón en la que estás planteando tu pregunta es por qué no te tome yo como sirviente como hizo Rías al reencarnarte, la respuesta a eso es porque yo no sabía de tu potencial. Para mí, eras otra víctima de la masacre de esta guerra. En cambio supongo que Rías se jugó una apuesta que ella ganó, te revivió y obtuvo a alguien bastante interesante para su realeza. Ahí está tu respuesta. Ella movía ahora su reina, tomando el peón que protegía al rey blanco, cerrándole el paso a cualquier parte. Si el rey se movía para tomar a la reina negra, el alfil daría jaque. En pocas palabras era jaque mate. Ya veo, entonces ya obtuve mi respuesta, contestaba el castaño respirando hondamente. No puedo culparte porque me veas como la mala de la historia, Issei, es lo normal cuando... No hace falta eso, Kaicho, interrumpía el castaño, ya obtuve mi respuesta, discúlpeme por haberla juzgado anteriormente de la manera en que lo hice. A eso la Citri no podía evitar parpadear varias veces, no esperaba esa reacción. Disculpa. Sí, contestaba este con naturalidad, cuando me dejaste morir en ese parque, no deje de preguntarme el cómo alguien puede negarle la oportunidad de vivir a alguien más, o al menos, como tú dices que yo era un caso perdido, al menos dedicarme unas últimas palabras que hiciesen mi muerte algo más amena. Sin embargo, al hablar con usted de frente Sona-san, la peli negra se contrarió levemente por ese honorífico. Me di cuenta, de la razón por la cual, una persona como usted siempre carga esa mirada tan triste y tan molesta. Sona Citri no pudo evitar abrir sus ojos tanto como pudo ante tales palabras. Sí, alguien para quien la vida de las personas es equiparable a una triste estadística o fichas en un juego de mesa. No me imagino qué clase de vida debes llevar, pero debe ser lo suficientemente dura y triste como para que esa mirada y esa forma de pensar siempre te acompañe. Tú. Bastardo hijo de puta. En efecto, aquellas palabras fueron como un baldado de agua fría para ella. Sin embargo, esta simplemente reaccionaba acomodándose los lentes, juntando ambas manos. Oh, interesante Yodo-kun, contestaba ella mirándole con la sonrisa tipo líder de clan. Ahora soy yo la que debo preguntar de qué clase de mirada estás hablando. De esa misma que tiene en este momento Kaicho. Esta vez ella no pudo evitar chasquear la lengua, era obvio que estaba que mataba al idiota enfrente de ella, pero por alguna razón le estaba costando disfrazar ese deseo bajo su cara de póker perfecta. De hecho, es la misma sonrisa que esboza Buchou y es similar a el ara de Akeno-san, decía el castaño tratando de imitar lo mejor posible a la peli negra. Me costaba entenderlo al principio, pero entre más pienso en esa mirada que ponen ustedes, más me doy cuenta que es la forma en la que ustedes disfrazan lo que piensan. Si bien Akeno y Buchou siempre tienen algunos problemas, es solo en Sona-san quien siento que esta máscara es demasiado densa, creo que es incómoda hasta para usted. La peli negra torcía su sonrisa fingida en un leve ceño fruncido. Interesante análisis, Issei, no creí que fueses tan sagaz, aunque como era de esperarse en alguien de tan poca capacidad cerebral, es un análisis errado. El mismo Issei no pudo evitar gesticular verdadera sorpresa al haber sido ofendido de esa manera, aunque creo que es mi error. Te llamé a este lugar a preguntarte algunas cosas y a felicitarte, pero creo que tomaste eso como una señal de que podías dirigirte a mí como quisieses, y eso no es así. Creo que te estás dando demasiada confianza conmigo. Alguien como tú deberías aprender cuál es su posición y mostrar algo de respeto.
Las pocas neuronas cerebrales del castaño se activaban pedaleando como jamás lo habían hecho. No, no lo he hecho, contestaba él con fuerza, así que Sona-san, tendrá que disculparme si dije algo que era jodidamente obvio. Que usted es una bruja amargada, antipática y prepotente. Y no creo que nadie en esta escuela no piense lo mismo. Lástima que esas neuronas no tenían mucha fuerza, quizás con 2 o 3 más se le hubiese ocurrido un argumento menos ofensivo y trillado. Lo que sí era claro, pese a que él lo intentase o no, es que definitivamente había tocado una fibra sensible en la psique de la peli negra. Bruja amargada y antipática, dijo esta apretando sus puños con fuerza a tal punto de dejar sus nudillos blancos, a la par de que su rostro era oscurecido por un verdadero enojo, ojos torcidos en un fuerte ceño fruncido, una expresión que nunca había sido vista en la cara de la siempre seria y serena líder Citri. Esa es la opinión que tienes de mí, imbécil. No podía creerlo, que alguien se dirigiese así a ella. En alguna otra situación esto no le podría haber importado menos, pero por alguna razón, el ser descrita de esa manera por él le estaba afectando. En ese momento, Issei se dio cuenta de lo que había dicho, así como que no había cabida para retractarse. En efecto, le había dado una sonora patada a la prácticamente inexistente amistad de ambos. Sona-san, Kaicho yo. Cierra la boca. Interrumpía ella en un rugido. ¿Quién te crees que eres para venir a insultarme de esta manera? Sin darse cuenta, poco a poco el resentimiento la iba dominando, no solo contra Issei, sino contra todo lo que sentía que estaba siendo injusto en su vida, su padre, su puesto, todo. Un imbécil como tú nunca sabrá que se siente estar en mi lugar como para venir a decirme bruja amargada y antipática. Tú que solo eres un imbécil infantil sexualmente reprimido que basa su vida escolar en espiar a las mujeres, jamás podría llegar a entender ni siquiera la primera parte de todo lo que tengo que hacer. Ahora largo. Kaicho, murmuraba el castaño nervioso. Dije largo. Sabiendo que no tenía la oportunidad de decir nada en ese momento, el castaño asentía, retirándose del lugar, dejando sola a la peli negra, quien al escuchar la puerta cerrarse, posaba su mano en su rostro mirando al escritorio con una expresión derrotada, suspirando cansada, aún exaltada. Se dio cuenta que la mano que tapaba su ojo estaba húmeda, así como veía las lágrimas que caían libres en la mesa. Agradecía el estar sola para que nadie la viese en esa faceta tan patética. Esta vez no le costó darse cuenta de que realmente le había dolido que la persona que estaba representando un leve rayo de esperanza en su forma tan deprimente de ver la vida, tuviese esa perspectiva de ella. No podía culparlo en realidad. Ella había comenzado la pelea al verse desnuda por las palabras de él. Era lógico que él respondiese de la misma manera. De todas maneras, ambos eran extraños el uno con el otro. Idiota. Ya a las afueras del edificio estudiantil la otra cara de la moneda salía con una expresión molesta, amarga y derrotada. Algunas chicas del club que lo veían creían que en efecto Sona le había dado su merecido escarmiento. Nadie imaginaría la verdad. Al llegar al muro posterior del edificio antiguo de la escuela se sentó derrotado contra este. ¡Ah, mierda! Pero si soy un imbécil. Gritaba este molesto consigo mismo. En efecto, compañero, lo eres. Solo tú puedes estar tratando de hablar con ella durante tanto tiempo y decirle esas cosas. No estoy muy al tanto de las relaciones interpersonales, pero creo que lograste todo lo contrario a lo que pretendías hacer. Tengo que disculparme. Continuaba este sonriendo jadeante, casi desesperado. Chico, cálmate. Si vas ahora lo único que lograrás es empeorar la situación. Espera, mantente calmado y date un tiempo para pensar con calma. No hagas nada precipitado. Pero, conforme pasaban más segundos, el estado de ánimo del castaño caía poco a poco hasta que al final simplemente suspiraba resignado. Será algo complicado, pero ten paciencia, chico. Joder, yo y mi bocota, murmuró este al final. Cierto que iba con la intención de escuchar directamente de la boca de ella el por qué lo había dejado morir de esa manera, pero no es como si la fuese a atacar de ninguna manera. Era cierto, la expresión de él era bastante dura a la hora de hablar con ella, pero eso era porque le costaba articularse correctamente para hablar con ella. Lo último que quería era tartamudear y sonreír como un idiota cuando se tratase de hablar de algo importante, al menos no con Sona Citri. Tras ese encuentro, el día se sentía amargo para ambas partes, más en especial para la líder Citri, quien simplemente caminaba en compañía de su reina por las calles de la ciudad. Después del incidente con el asesino, para la líder del clan Citri era más que obvio que no podía seguir caminando sola por las calles de la ciudad, al menos no hasta que ese asunto se esclareciera, por lo cual la compañía de su pieza más valiosa parecía ser indispensable. Kaicho, ¿puedo preguntar a dónde nos dirigimos?
Por eso mismo Tsubaki estaba levemente confundida, no le molestaba acompañar a su líder a donde ella quisiese, estaba más que dispuesta a hacerlo, pero durante toda la tarde tras salir de la escuela había tenido la sensación de que su ama estaba dispersa, podría decir que molesta o triste, era difícil saberlo, ni cuando peleaba con su padre se veía tan extraña, ni siquiera su cara de póker natural podría disimular ese sentimiento que habría pasado para que ella estuviese así. No solo eso, ella pensaría que acompañaría a su líder a cerrar sus propios contratos, pero ella solo había estado caminando aleatoriamente por la ciudad, comprando una que otra cosa de comer para mitigar el cansancio, pero habían pasado por una intersección, al parecer donde había habido una pelea anteriormente, cosa que le hizo pensar que quizás estaban investigando sobre el tema de los caídos rebeldes de los cuales el grupo Gremori se había encargado hacía poco tiempo. Su reina estaba en lo cierto en algunos puntos, el más esencial de todos, el desastre que era la mente de su líder en ese momento, no sabía exactamente qué era ese sentimiento que la invadía, ira, tristeza, resentimiento, recelo, era difícil articularlo si era contra el castaño, contra su propia vida o contra ella misma, al final, sabiendo que no podía hacer nada claro ni concreto en ese estado, el salir a caminar, respirar un poco de aire puro mientras el tiempo pasaba era la mejor opción. A ninguna parte en específico Tsubaki, contestaba la Citri ya un tanto más tranquila, lamento haberte pedido que me acompañaras, este solo es un capricho mío. Hubiese sido otra historia si ella le hubiese contado a su reina sobre el ataque en su contra, pero ya que no fue a mayores y por consejo de su misma hermana, que eso se mantuviese en bajo perfil para evitar grandes movimientos y que la investigación hacían que ella se hubiese guardado el secreto para sí mismo, por la falta de insistencia de Rías, parecía que Issei también se había guardado eso para él, era mejor así. Para nada, contestaba esta efusivamente, disculpe mi descortesía, es mi deber asistirla siempre, no preguntar el por qué lo hago. A eso la Citri asentía, en cierta manera prefería esa distancia de índole servicial de su mejor pieza, tras unos minutos caminando, el cielo se pintaba de un naranja rojizo, augurando que la noche no demoraría en caer, razón por la cual el punto donde estaban ambas en ese momento sería el último de esa larga travesía del día. Una amplia plazoleta ubicada en medio de un parque, donde una fuente de agua se erigía en el centro de esta como el punto de encuentro central así como principal distintivo de este. La mirada de la líder Citri ganaba un tinte más meditabundo porque de todos los lugares ella tenía que pasar precisamente por ese. Era como si inconscientemente hubiese querido llegar a ese lugar. El lugar donde sus dudas comenzaron a nacer, el lugar donde tuvo su primer encuentro directo con Yodo Issei. Es una considerable mancha de sangre la que quedó ahí, murmuraba Tsubaki llevando su mano al mentón, viendo en efecto, como al frente de la fuente había una mancha ya oscurecida por el polvo y el tiempo, pero se podía vislumbrar bien aún la forma que tenía el charco, bastante grande, evidencia de que una persona había muerto ahí, una de las víctimas de los ángeles caídos. Preguntaba la pelinegra curiosa, al parecer el tema sí era de investigación. Sí, en efecto, contestaba esta con desánimo. Al estar ahí no era difícil preguntarse qué tan distintas serían las cosas si ella hubiese actuado de otra manera en ese momento si hubiese siquiera considerado el utilizar la sébil pieza de ella para revivir al castaño en ese momento. ¿Se llevarían bien? ¿Tendrían la misma relación amo-sirviente que ella imponía con sus súbditos? ¿O en cambio serían cercanos? Como lo era Rías con su séquito. No hubo tiempo para responder. Kaicho. Sí, el cielo circundante a ellas había ganado un color rojizo sangriento levemente difuminado, alguien había separado ese espacio del resto de la ciudad, había una amenaza cerca. Vaya vaya vaya. Así que eres de admirar los parques Sonatan. Más precisamente al frente de ambas. Jericho. Al frente de ambas, con una apariencia bastante desarreglada en comparación con la de la última ocasión, su cabello antiguamente atado en una cola de caballo ahora totalmente libre y desordenado y una mirada de enfermiza repulsión se encontraba el ex prometido de la peli negra, para terminar de arreglar su deprimente presentación llevaba una botella de licor en su mano derecha. ¿No se supone que tienes trabajo que hacer mocosa? Tú. Que siempre estás tan ocupada. Buzaba con voz temblorosa, muestra de que definitivamente no estaba en sus 5 sentidos, peor que eso, era que definitivamente estaba despidiendo bastante hostilidad. Kaicho. Exclamaba la reina Citri pasando al frente de su líder atenta a esto. Cállate perra. Contigo no es mi asunto.
Gritaba este, alzando su mano derecha disparando una ráfaga de energía que iba engullendo la tierra a su alrededor cuanto más avanzaba finalizando en una gruesa esfera de tierra, esta explotó violentamente contra la líder Citri, despidiéndola varios metros hacia atrás hasta que un árbol la detenía, siendo ambos golpes suficiente para dejarla fuera de juego. Tsubaki. El peligro era real, ese tipo tenía un poder muy superior a ella, y al parecer no estaba pensando con claridad, su enojo y el alcohol lo estaban dominando, no era una posición cómoda para ella. Tu maldita perra, escupía este, por tu culpa lo perdí todo. Mis padres me desheredaron, mis negocios se cayeron y soy el hazme reír de todo el puto inframundo, mi vida está arruinada. Y es por tu culpa. Otra ráfaga de energía era disparada por este, la Citri viendo el primer golpe de antes saltaba al costado, era imposible para ella detener ese misil de piedras con su magia. Entonces, ¿por qué terminamos nuestro compromiso? ¿Tu vida está arruinada? Preguntaba esta aún a la defensiva, o sea que solo eras un títere de tus padres para amarrarse a los Citri, siendo ya tan viejo uno pensaría que tú también sabías sobre eso. ¿Realmente planeaste tu vida en base a casarte con una mocosa como yo? Preguntaba esta llevando su muñeca a su boca, cuando no creo que puedas ser más patético me sorprendes con cosas nuevas. Los ojos del pelinegro se dilataban a más no poder, trastornando aún más su repulsiva apariencia. Hija de puta. Dos círculos mágicos aparecían a los costados de ella, de estos dos manos de piedra se materializaban, tan grandes como su propio cuerpo. Mierda. Saltando al frente, la Citri evitaba que estos aplastaran su cuerpo. Gluk. Pero su pie derecho fue atrapado, siendo aplastado dentro de su propio zapato, haciendo que ella cayese de bruces al piso, adolorida, lo suficiente para no poder pensar con claridad su siguiente paso. El barbato se acercaba a ella con una sonrisa enfermiza y crápula, viéndola como a una presa a punto de ser devorada. Si mi vida se fue al caño, no veo ninguna razón para no arruinar la tuya, sucia puta, tú y yo, y por qué no. Tu amiguita, nos divertiremos un buen rato antes de borrarte del mapa, es lo mínimo que puedes retribuirme por acabar con mi vida. Alzando su mano libre, dos pilares de piedra amarraban los brazos de la pelinegra alzándola, dejando su rostro a la altura de la del pelinegro. Bien, creo que puedo retribuirme unas cuantas cosas antes de divertirme, murmuraba este juntando su magia en su puño para crear unas nudilleras de piedra maciza, me gusta la carne magullada. Sona trataba de liberar sus brazos, pero estaban perfectamente atrapados entre la piedra, apretándolos, cortando su circulación, no ayudaba que su pie derecho estuviese escurriendo sangre de su herida anterior, estaba atrapada, y no podía decir que no estaba aterrada, estaba a punto de ser mancillada junto a su mejor amiga, no podía hacer nada. Ayuda. Su orgullo muchas veces le impedía buscar soluciones por parte de alguien más, pero esa era una situación imposible para ella, por más que lo viese no había escapatoria. Por favor, alguien. Atrapada en esa situación, se dio cuenta de algo, que por más preparativos que hiciese, habían cosas que se escapaban de su control, habían cosas que ella por más que lo intentase, no podía hacer sola, ella no podía enfrentar sola nunca en una contienda así al pusilánime sujeto enfrente de ella, tampoco podía ayudar a su reina. Nunca antes se había sentido tan débil y tan inútil, aquello le aterró más que la inminente amenaza contra su vida, una amenaza contra su vida, como en el caso de hace unos pocos días nada más. Ayudaré a todas las personas que pueda. Ayúdame. Issei. Romp. El puño cubierto de magia paraba a pocos centímetros del rostro de la pelinegra, la onda de impacto había desquebrajado sus gafas. Sin embargo, el puño no la había tocado, puesto que atrás de ella, pasando por su costado, un brazo rojo detenía el ensordecedor golpe, una garra que ella reconocía perfectamente. Issei. Al voltear a mirar, ahí estaba el castaño, pero este no tenía su particular gesto de confianza, ni su típica actitud de batalla, su mirada era fría, dura, helada, tanto más que la de ella cuando estaba en su peor estado de ánimo. ¿Quién eres, mocoso? Preguntaba el pelinegro retrayendo su puño, viendo cómo la piedra que rodeaba a este se desvanecía en pedazos, mirando con intriga y desdén la garra roja. Tú eres el mocoso Sekir Yutei, el niñato que le pateó el culo a Riser Phoenix. ¿Qué se supone que haces acá, mierdecilla entrometida? ¿Quieres acaso que te mate y que vaya a matar también a Rias Gremory? El castaño no contestaba, simplemente pasaba al frente, con una expresión que definitivamente rivalizaba con la pelinegra. No, el odio que emanaba sus ojos era muchísimo más pesado que eso, siendo que ella estaba viendo eso en primera fila, no pudo evitar sentirse confundida. ¿Ese era Issei? ¿El mismo cabeza de chorlito que siempre se reía de todo con cara de tonto? ¿El mismo que incluso en la pelea contra Riser Phoenix sonreía con confianza? Te estoy hablando, mierdecilla.
¿Vas a contestar? La mirada del castaño se hacía más pesada. Sona-san, ahora puedo entender un poco mejor lo que me decías esta tarde, comenzaba este sin quitarle la mirada el pelinegro, no es de sorprender que tengas un carácter tan fuerte, dudo que alguien tenga que cargar con cosas con tal profundidad como lo haces tú. Bost. La gema del guantelete comenzaba a ganar brillo. Mierdecilla. Me estás ignorando. Tengo que disculparme, no quería decir esas cosas esta tarde, no soy demasiado listo, no sé cómo hablar correctamente, tampoco sé si puedo ser de mucha ayuda, soy demasiado débil, más cuando me comparo a alguien quien siempre trata de hacer todo lo mejor que puede. Bost. El brillo del guante se hacía especialmente fuerte. Pero. Me aburriste, muérete basura. Gritaba el pelinegro, cargando de nuevo el puño de piedra para aplastar la cabeza del castaño. Un puño rojo y verde fue mucho más rápido, mucho más poderoso y mucho más brutal, un puño que siquiera antes de que el desalineado sujeto pudiese tomar impulso ya aplastaba su rostro con fuerza, explotando en su cara, destruyendo tabique, tumbando algunos dientes, desplazando su cerebro violentamente dentro de su cráneo. Romp. El temblor de aquel impacto se sentía por todo el lugar, disparando al pelinegro como una bala, un puño con tal poder e impulso que el castaño perdió el equilibrio al poner todo su cuerpo en tal golpe. Pero que me parta un mal rayo si dejo que usted sea contaminada por un hijo de puta como él. Antes que dejar que pase eso me haré 1000 veces más fuerte y otras 1000 veces de ser necesario. Gritaba este iracundo. La ojivioleta estaba estática, casi sin poder creerlo, de nuevo, era rescatada por el castaño, igual que en la otra ocasión, salvándola de un horrible destino, podía ver la abismal diferencia entre aquel Issei y el Issei del asesino de la última noche, de la tensión una lágrima corrió libre por su rostro. Idiota, murmuró ella casi sin fuerza, ¿qué haces en este lugar? A eso la actitud de Issei se relajaba un poco, rascándose la cabeza apenado. Bueno, me sentí bastante mal por lo que dije esta tarde, así que estaba siguiéndola para poder disculparme, decía este riendo tontamente, mostrándole en efecto, que él seguía siendo el mismo Issei de siempre, tras ver la cara de sorpresa de la Citri el castaño se ponía nervioso, lo siento. No quería parecer un acosador. Es solo que no sé qué hacer en estos casos. Sin mucho más que decir, abochornado, él rompía las formaciones de piedra que atrapaban a la pelinegra, haciendo que ésta cayese al suelo adolorida por lo de su pie. Maldición. Debemos llevarla rápido con Asia. La pelinegra Citria sentía, comenzando a curar su pierna, no podía sanarla por completo, pero al menos sí parar el sangrado. Sí, pero primero ayúdame con Tsubaki, Issei ya sentía, a lo lejos la reina estaba inconsciente, brutalmente golpeada, antes de levantarse a ir en dirección a donde Tsubaki, el castaño reclinaba su cabeza. Sé que no es el momento, pero en serio, siento todo lo que dije esta tarde Kaicho, murmuró el castaño avergonzado, me siento mal por lo que dije esta tarde. La pelinegra se mantenía en silencio un instante, mirando con cierto interés al castaño, ella sabía que él la había ofendido, pero en parte muchas de las cosas que él había dicho eran ciertas, ella en efecto sí se estaba volviendo alguien amargada y antipática, que una persona como él se lo dijese de tal manera fue un golpe rudo para ella. No hay de qué disculparse, murmuró ella débilmente, no tenemos tiempo para esto, hablaremos con más calma cuando estemos en mejor condición, respondía ella con su perfil frío, y se ya sentía preparándose para levantarse, pero antes de hacerlo vio como la líder Citri le dedicaba una sonrisa amable, pero algo que no puede esperar es darte las gracias, de nuevo yo, en serio, gracias Issei. Yodo Issei quedó de piedra con la expresión tan tranquila y tan gentil de la ojivioleta, esta en parte también se sentía un tanto extraña, mas al ver el repentino sonrojo del pelicastaño, se veía casi encantador con el cielo rojo atrás de él. Y entonces notó que algo andaba terriblemente mal. ¿Cielo rojo? ¿Aún estamos en el campo de batalla? Si eso era así, era porque el invocador aún estaba consciente y eso le hizo alertarse de que estaban en una pésima posición, Issei. Espera. Fue lo único que alcanzó a musitar Issei, antes de que unas lluvias de estalactitas de piedra atravesaran en varias partes su cuerpo, clavándolo contra el suelo, la Citri vio todo en cámara lenta, mientras la luz abandonaba los ojos del dragón rojo cuando volteó a observarla, algo dentro de ella se rompió en ese momento. Issei. Gritó con fuerza, la sangre comenzaba a manchar el piso. Bastardo hijo de puta. Ja 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 ja.
A lo lejos, atrás de los árboles caídos por su impacto, el Pelli Negro se levantaba, con una mirada desquiciada, mientras cubría su rostro con su mano para evitar mostrar el daño del golpe recibido, aunque la extrema cantidad de sangre que recorría su mano hasta llegar a su pecho mostraba que en definitiva estaba en muy mal estado. La Citri le dirigía la mirada a su ex prometido, mirándolo con ira asesina. «Bastardo hijo de puta», gritaba esta saliéndose de sus cabales, «lo que le hiciste a Issei. No te lo perdonaré». Iracunda invocaba atrás de ella una serie de círculos mágicos. «Muere». Cada uno de los círculos comenzó a disparar poderosas ráfagas de agua con poderosa presión para destruir por completo a su enemigo. Un escudo de tierra protegía al Pelli Negro. Ella sabía que su magia no era rival para la de él, pero no tenía cabeza para pensar en eso. Mientras siga vivo. Estaba en cólera, mientras atacaba volteaba a ver el cuerpo del castaño. Nada. No se movía, estaba empalado de varias partes, amarrado al piso, con un abundante charco de sangre formándose. No era justo en ningún sentido que él terminase así. Una serie de emociones comenzó a invadirla, la más fuerte de ellas, la tristeza. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos y su rostro ganaba un rubor considerable. «Muere, bastardo hijo de puta». Finalmente una mano de piedra iba a parar a su garganta, alzándola. Al tratar de mirar Sona Citri vio impactada el rostro desfigurado del demonio de pelo negro. La mitad del rostro que estaba cubriendo estaba totalmente despedazada con su sangre cayendo por todo lo bajo. «Ese mierdecilla no se irá tan campante solo con eso, créeme», gruñía el Barbatos con voz enfermiza. «Además de eso, veo que ese tipejo te gusta». Una sonrisa se posaba en su rostro. «¡Qué espectacular! ¿Qué será mejor que violarte al frente de él mientras termina de morirse?». Con un movimiento pesado Jericho tumbaba a la Pelli Negra contra el piso mientras él se recostaba sobre ella, manchándola de sangre. «Quítate de encima». La mano de piedra paraba a su boca para callarla, mientras él comenzaba a pasar su rodilla en medio de las piernas de la Pelli Negra, levantando su falda así. «Cállate, esto será divertido». Apoyando su mano en el pecho de ella, él dirigía su boca al cuello de la Pelli Negra, comenzando a recorrerlo con la lengua. Un corrientoso de desagrado recorrió todo el cuerpo de la indefensa Citri, puesto que la magia de piedra del Barbatos le impedía cualquier movimiento más que el de su espalda y cintura por tratar de zafarse casi en un esfuerzo inútil mientras estaba siendo mancillada. Desesperada giraba a ver en dirección al castaño, quien para triste alivio de ella al menos seguía vivo, o eso daba a entender el hecho de que hubiese alzado su cabeza para mirar en dirección a ella, ya con ojos carentes de vida. Desde la perspectiva del castaño, era difícil saber qué estaba sintiendo. Su cuerpo estaba frío y pesado por la pérdida de sangre, la respiración estaba cesando, él podía sentir esas barras de piedra atravesando brazos y piernas, también parte de su cintura y sus hombros. Al parecer ningún órgano vital había sido tocado. Aún así, la sangre perdida era demasiada. Sus ojos veían borroso, solo podían ver una sombra que se movía extrañamente sobre otra. Esa sombra en la parte de abajo le era familiar. Se podía escuchar el forcejeo del cuerpo de abajo luchando contra el de arriba. La pérdida de sangre no le permitía articular bien sus pensamientos. Sin embargo, algo le decía que tenía que concentrarse, que algo malo estaba pasando. Utilizando lo último de energía que tenía, logró que su vista se aclarase un poco. Lo que estaba viendo era a la Pelli Negra peleando por evitar ser mancillada por el ensangrentado sujeto. Kaicho. Su mente comenzó a trabajar rápidamente pese a la falta de sangre, por lo que el dolor era incluso enloquecedor. «No puedo moverme». El dolor, la pérdida de sangre y el mareo hacía que su cuerpo no se moviese. La frustración comenzaba a ganarle, la ira comenzaba a dominarlo y al no poder sustentar nada su cuerpo, otra fuente de energía comenzaba a tomar control de sus sentidos, una que estaba especialmente impulsada por la ira y el dolor de cientos antes que él. «Compañero, cálmate, vas a ceder a la maldición». La voz de Drake no llegaba al castaño cuyos ojos comenzaban a ganar un tinte verde a la par que su respiración se hacía agitada. Él había visto cómo Riser casi se aprovecha de Rías en su partido, la mirada triste de ella, las lágrimas de súplica por dejarlo vivir a él. Sin embargo, lo que estaba viendo lo estaba taladrando aún más fuerte al odio, a la desesperación. En el fondo, él sabía que no era por lo delicado de la situación, sino por la extraña estima que había surgido de él con Sona Citri desde los momentos que comenzó a tener ese extraño sueño con ella. Le hizo notar que de alguna manera ella pesaba más que la mismísima Rías, al menos para él. Sus expresiones tristes, la forma tan serena y tan madura en la que tenía que comportarse siempre, como esta le mostró a él que en el fondo se sentía mal por eso, quería hacer lo mínimo por ella y mucho más si se podía.
Por esa razón, cuando la boca del sujeto bajó al pecho desnudo de esta haciendo que ella girase su cabeza derrotada, derramando una lágrima de sus ojos carentes de alma. Todo se desató. El aura roja se desató por todo el lugar, llamando la atención de los otros dos demonios de sangre pura. Al voltear a mirar observaron cómo el castaño se levantaba, rompiendo las barras de piedra como si fuesen papel mojado, mientras lo hacía el humo comenzaba a salir de su boca así como su guantelete brillaba con especial fuerza, a la par de que otro mismo guantelete crecía en el brazo derecho del castaño. ¿Issei? Preguntó confundida la peli negra. Ella sabía que Issei estaba muriendo. Entonces, ¿qué había ocurrido? La repentina ráfaga de poder que ahora lo invadía hizo que ella abriese sus ojos aterrorizada. Si tú eres acorralada, no habrá duda de que optará por el camino de la destrucción, hará cualquier cosa por ver que estarás bien. ¡No! Exclamó ella sintiendo como el terror la llenaba de energía de nuevo. El castaño con ambos brazos cubiertos se disparaba en dirección al pelinegro. TSS, ¿no te mueres aún, mierdecilla? Ignorándolo por completo, el castaño al parecer carente de sentido se disparaba como una bala contra él, siendo contraatacado con más barras de piedra las cuales chocaban violentamente con su cuerpo, golpeándolo. Sin embargo, una energía de color verde evitaba que éstas lo atravesaran. ¿Qué? Molesto por eso, el pelinegro materializaba una serie de serpientes de piedra las cuales se arrojaban contra el castaño desde todos los ángulos, golpeándolo de nuevo. Aún así, la energía verde que lo rodeaba evitaba que fuese lastimado de manera punzante, pero el daño por golpes se reflejaba en su cuerpo. Con puños salvajes, el castaño destruía a las criaturas de piedra, continuando su dantesco recorrido. Saltando con violencia, el castaño finalmente se arrojaba para golpear al pelinegro, empujándolo violentamente, alejándolo de la pelinegra, llevándoselo junto con él varios metros por delante, siendo amortiguado por una estructura de piedra que nacía del pelinegro. Este miraba molesto la mirada perdida de color verde del castaño. No toques a Sona. Gruñó Issei mientras su voz se iba haciendo más grave, casi torcisa. Molesto, el pelinegro hacía crecer volátilmente la estructura de piedra como si fuese un árbol, despidiendo al castaño al aire, no sin antes encerrarlo en la misma como un ataúd. Durante unos instantes, hubo silencio total. Overghost. Un brillo verde desquebrajaba las piedras, del cual ahora caía un cuerpo rodeado totalmente en energía verde, energía que se iba condensando, cambiando de color a una rojiza y negra, comenzando a tomar otra forma. Tras eso, ahora la armadura vermellón cubría al castaño en su totalidad. Balance Breaker, Boosted Gear Skylmail. Al tocar el suelo, el peón en armadura no hacía ningún ruido, simplemente bufaba humo por la comisura de su casco. Issei. Cálmate. Gritaba la pelinegra asustada, no por ella, sino por él. Tienes que tranquilizarte o tu armadura te devorará. No había respuesta. En cambio, Jet. Con la propulsión de la armadura, el castaño cubrió la distancia entre él y Barbatos en un pestañeo, extendiendo su puño con violencia, acertando un golpe limpio arrancaba el brazo derecho de este desde el hombro. El grito resonaba por todo el lugar. Desesperado y herido, el pelinegro invocaba cuchillas y serpientes de piedra a que se arrojaran contra el castaño. Ninguna podía atravesar la armadura roja y negra. Tú no la tocarás. Ofendido por eso, el pelinegro, reuniendo lo último de su fuerza, llamaba una cantidad exagerada de serpientes y cuchillas, disparando al sujeto en armadura hasta el aire por medio de una cantidad incesante de ataques. Aún así, cuando ya estaba suficientemente alto, el pelicastaño extendía su brazo izquierdo, rompiendo todos los ataques contra él, comenzando a bajar en picado, golpeando con sus puños cada ataque que venía en su contra, cayendo como un meteorito contra aquel que los invocaba. Romp. Al caer al piso, con su puño limpio aplastaba la clavícula del demonio, acabando en el acto con la vida de este. Cada serpiente de piedra y cada cuchilla comenzaba a desmoronarse. Aún así, imparable, el dragón rojo continuaba golpeando el cuerpo sin vida, intercambiando de brazos, jopeando con enorme violencia, rompiendo y magullando la carne, salpicando de sangre el lugar mientras terminaba de desfigurar lo que alguna vez tuvo forma humana. Haz lo que quieras. Gruñía la voz torcida del castaño distorsionada por la armadura. En reacción a eso, el cuerpo ya sin vida como último recurso de reflejo, atacaba una vez más, tratando de sujetar al dragón rojo con manos de piedra. Aún así, este rompiéndolas al tomar impulso, acertaba una poderosa patada aplastacráneos. Pero no toques a Sona Citri. Rugió el castaño haciendo eco en el aire con enorme poderío. Si bien con esa patada finalmente todo terminaba, a esa vinieron una y otra más, 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 y otra más.
El cielo artificial que los rodeaba comenzaba a caer poco a poco, casi dando la cómica imagen de que cada estruendo por los pisotones la hacían desquebrajarse. A lo lejos la líder del clan Citri miraba sin poder decir nada a aquella escena digna del infierno. Tras cansarse, teniendo en cuenta la masiva pérdida de sangre, la armadura se deshacía, permitiéndole al castaño dar un último pisotón a la pila de carne molida que estaba en el piso. No te atrevas a tocar a Sona Citri. Gruñó este con voz baja, siendo lo último que diría en ese día, puesto que la fatiga y sus heridas finalmente pudieron con él. Continuará.